Bien, amados, continuamos nuestro estudio en el... ¿Qué mandamiento es, Olas? Cuarto mandamiento, el día del Señor. Así que, bajo todas aquellas instrucciones que hemos tenido, hemos venido hablando justamente de lo glorioso que es el día del Señor. ¿Y por qué es glorioso el día del Señor? Porque justamente fue Dios quien lo destacó sobre todos los demás. Fue hecho para la gloria de su nombre, fue hecho para que nosotros como hombres lo disfrutemos, y es precisamente un día, hermanos, en que tenemos esa gran bondad de Dios que nos permite conversar con Él. Y que nos permite conversar con Él, ¿de qué manera? Pues de una manera muy especial, diferente a como lo hacemos en los otros días. Habíamos dicho, hermanos, que este día es un día que brilla de manera importante sobre el alma del creyente. Dijimos en la pasada oportunidad, es un día en que el alma del creyente hace mercado espiritual. Es la delicia que nosotros tenemos en un tiempo que hemos dedicado al Señor. Es el día en que Cristo el Señor resucitó del sepulcro. Es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Por tanto, este día debería estar en todos nosotros y por todos nosotros perfumado con la dulce fragancia de la oración. Una oración que suplicamos al Señor ascienda ante su trono como incienso de olor fragante. Que nuestra oración suba al Señor como ese aroma que agrada al Señor Jesucristo. Y en este día, y muy seguramente usted lo ha pensado como yo, y no solamente lo hemos pensado, sino que así ha ocurrido con nosotros. Este es un día en donde el Señor nos está alimentando como sus hijos. En este día, todos nuestros corazones deberían estar dedicados al cielo en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es en este día en donde nuestro amado Señor nos lleva a las alturas, a su santo monte, a verlo de la manera más gloriosa. Lo afirmábamos anteriormente, es en este día donde el Señor suele revelarse más al alma del creyente. Es justamente en este día en que el cristiano busca estar en las alturas del Señor, caminando con Dios, dando un paseo en el cielo por el Señor o con el Señor. Es en este día donde se avivan los sentimientos más maravillosos, los sentimientos más santos hacia Dios. La provisión de la gracia aumenta, las corrupciones se deben debilitar justamente por eso. Donde Satanás es debilitado ante la majestad de la santa palabra de Dios. Hermanos, es en un día como estos donde rogamos al Señor que las almas muertas resuciten en Cristo. Que esos corazones de piedra se conviertan en carne. ¿Cuánta estima usted y yo deberíamos tener por este día? Y cómo no reverenciarlo de la manera que el Señor exige que lo hagamos. Es el más valioso, porque Dios lo ha ungido con el aceite de la alegría por encima de
todos y cada uno de estos días que son sus compañeros. Es en este día en que nuestras lenguas se sintonizan para cantar con los ángeles alabanzas al Señor. Este día, hermanos, debería ser de un aprovechamiento de nosotros hacia el Señor, porque Él no nos va a negar nada de sus bendiciones. Lo hemos venido entendiendo, Dios nos ha dado todo y Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Este día, como todos los días del Señor, en los cuales Él nos ha dado la oportunidad que estemos aquí, ha sido para que crezcamos una y otra vez, que vayamos escalando, hermano, y no que nos regresemos. El Señor quiere que en este día, sustentados por Él, por su gloria, nosotros demos cuenta de lo que Él ha venido haciendo. Pero no falta el pero. ¿Qué ha pasado con este día en muchos de nuestros corazones? ¿Qué ha pasado con este día? Este es un día en que, debiendo ser, como lo acabo de describir, glorioso, sublimemente glorioso, nosotros profanamos, muchas almas profanan el día del Señor. Esa gloriosa disposición que Dios le dio a este día. ¿Cómo? Haciendo obras serviles, teniendo acciones pecaminosas, acudiendo a darle paso a pensamientos ociosos, a palabras sin ningún control, a asuntos que no nos deben importar este día, como lo veremos adelante. Hermano, quizá estamos hoy pensando más en ese mundo temporal. Quizá tenemos mayores tendencias a darle placer a nuestra carne que a lo que Dios dispuso que debemos hacer. Así que yo hoy con esta instrucción quiero que todos juntos nos sintonicemos para no hacer coro a esos profanadores del mandamiento, para que entendamos nosotros qué no hacer, aunque ya lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Muchas cosas sabemos qué no hacer, pero sin embargo tropezamos con la misma piedra. Siempre vivimos así. Que sepamos entonces qué no hacer y qué sí. Porque al igual que el Señor dice no, también abre el camino para decir es por acá. No nos deja ahí, estacionados en un lugar sin un oriente. El Señor nos dice que no, pero que sí podemos hacer. Así que, ¿qué requiere? ¿Qué es lo que promueve la santificación y la santidad con lo que nosotros hacemos? ¿Cuáles son los tipos de trabajos, de oficios, de cosas que nosotros debemos hacer? ¿Qué obras harán las que no profanan el día del Señor? Hermanos, quiero decirles que nosotros siempre, no sé por qué, pero nos gusta andar en el filo de la cuchilla. Tengo una anécdota a esto. Viví 14 años en un pueblo muy cercano de acá llamado Tenjo. Y por supuesto tuve mucha relación con las vaquitas. Yo las veía a ellas cómo les demarcaban su campo para que comieran su pasto diario. Y los pastos donde las ponían eran pastos abundantes, bonitos, con buena agua,
pero a la cerca le ponían electricidad para que ellas no se arrimaran ahí. Y cuando nos dábamos cuenta, ellas se arrodillaban y metían la trompa por debajo del alambre para comer el de allá. Sacaban esa lengua larga para el de allá, teniendo todo eso acá. Bueno, con todo el respeto, pero estamos buscando lo del otro lado del alambre, sabiendo que Dios nos sustenta con abundancia donde estamos. Pero estamos buscando más allá, porque es que somos nosotros y nos gusta eso. Entonces, con esos cuestionamientos que tenemos, que son lícitos, sobre qué cosas debemos operar, qué cosas son las que tenemos que hacer. Y hay 3 que podemos hoy hablar de ellas. Son 3 tipos de obras en las cuales nosotros podemos hacerlo de una manera santa, de una manera lícita y dándole gloria al Señor con esto. Son las obras de devoción, son las obras de necesidad y son las obras de misericordia. Obras de devoción, de necesidad y de misericordia. Me voy a valer de este texto para arrancar con nuestro estudio del día de hoy, y Mateo 12, versículos 5 y 6 relatan este asunto. Dice el Señor: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Observen ustedes ese texto. Dice: ¿no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo? Y añade el Señor: y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amados, cuando nosotros nos dedicamos al servicio y a la adoración a Dios, siempre en nuestra mente debería haber una claridad, debería haber un entendimiento, debería haber una meditación en las Sagradas Escrituras de cómo meditar en la excelencia del Señor, cómo magnificar al Señor, cómo alabar su gran misericordia, cómo invocar su santo nombre, y que con toda piedad podamos entonces consagrar el día. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay 2 asuntos aquí interesantes. Una, el Señor mismo fue el que hizo este día, y cuando hizo este día lo dedicó para su gloria. ¿Está entendido, hermanos? Este día fue creado por Dios y dedicado para su gloria. Él mismo lo hizo así. Y en segundo lugar, que nosotros como hombres nos corresponde, es un deber observarlo, es un deber vivirlo, es un deber disfrutarlo, es un deber cumplirlo. Dios lo hizo para su gloria, pero también lo puso para nuestro disfrute. Yo miro, hermanos, cómo algunos observan el día del Señor con amargura. Otra vez, un domingo, todo el día clavados en la iglesia, otra vez domingo. Hermanos, cuánta mugre hay afuera, para que nosotros también deseemos a esa mugre amontonar un día santo y decir que eso no vale la pena. Este día, hermanos, es para que nosotros lo determinemos bajo las reglas de la santidad. Pero viene una gran dificultad, y es saber de qué manera nosotros podemos santificar este día y consagrarlo al Señor.
Hemos venido siendo instruidos que el día del Señor no está sujeto a la misma observancia del pueblo judío. Bueno, gracias a Dios por eso ahora, ¿no? Porque no tenemos que cumplir tal cual, de la manera rigurosa, estricta, que tenían que ejecutarlo los judíos en la ley de Moisés. Gracias al Señor no tenemos esto. Sin embargo, es el día del Señor, es el día de reposo, es el día que tenemos que mostrar al Señor nuestra gratitud. Así que debemos santificar este día, no en todos los detalles como los judíos, pero sí este día tiene una proporción que se debe guardar, que se debe ver. No tenemos que ver esas cosas ceremoniales que los judíos cumplían, pero tenemos que mostrar, tenemos que vivir la implicación que esas cosas tenían. No hacerlas, pero sí observarlas. ¿Qué nos estaban transmitiendo esas ceremonias entonces en ese tiempo? O encontramos en la Escritura que el Señor dijo que el pueblo de Dios hiciera esto y ya murió con eso y nosotros no tenemos que ver ningún asunto allí. No, hermanos, allí hay principios, allí hay cosas que nosotros tenemos que aprender, allí hay tipos que se cumplieron. Y nosotros no debemos adorar a Dios por las sombras que se vieron allá en el pueblo judío. Tenemos que adorar a Dios por la realidad de lo que el Señor nos expresó entonces. Mucha más demanda para nosotros, hermanos. Porque si los judíos no entendían muy bien hacia dónde estaban dirigidos, nosotros sí sabemos hoy a dónde estamos. Solamente oí como 2 amén. Bueno, tranquilos, yo les voy a ayudar. Hay que guardar una proporción de celebrar este día del Señor con toda la libertad cristiana. Pero más específicamente, la santificación de este día consiste en parte de abstenerse de cosas que lo profanarían, pero también en parte del cumplimiento de aquellas prácticas que la palabra de Dios requiere y que tienden a que nosotros promovamos la santificación y la santidad. A pesar de que este reposo requiere que nosotros cesemos del trabajo. Hermano, yo espero que ninguno de ustedes esté aquí esta mañana, o en este día mejor, pensando, bueno, menos mal mañana es lunes y no debo pagar esas facturas, menos mal mañana es lunes y lo que quedó pendiente de la oficina. Mire, hermanos, eso quedó el viernes, eso quedó el sábado, hoy es día del Señor. Ya lo que quedó allá, hermano. ¿Con qué afán está mirando usted eso? Hermanos, es el trabajo. A Dios gracias por nuestro trabajo. ¿Usted agradece por su trabajo? Bien haría en agradecer mucho, hermano. Porque usted el martes se va a levantar a trabajar, no a buscar trabajo. Y ya sabe que su salario está ahí porque tiene un trabajo. Ay, pobre de aquel que no sabe qué va a pasar el martes porque no hay dónde trabajar. Hermanos, este día requiere toda cesación del trabajo. ¿Y trabajo de quién? De nosotros en el día del Señor. Así que, habiendo 3 tipos de trabajos que podemos hacer y que debemos realizar, a pesar de la labor física que puede exigir, vamos a ver la primera de ellas y es, las primeras obras, las obras de devoción. Las obras de devoción. Efectivamente, hermanos, existen obras de devoción que imperativamente se deben hacer este día. ¿Por qué? Porque es que son propias de este día.
apréndase esto, hermano. Obras de devoción que deben hacerse justamente porque es propio para este día del Señor. Estas obras no solo consisten en operaciones internas del alma, no solo consisten en eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que hay operaciones internas del alma que se deben hacer, que se tienen que cumplir. Operaciones del alma que no las podemos dejar a un lado. ¿Cómo qué cosas, hermano? Como las meditaciones. Yo no sé, hermano, si usted esta mañana vino pensando, vino meditando en cómo está su alma, qué pasó con su alma esta semana, cómo la trajo hoy aquí, cómo viene usted hoy aquí, qué expectativas tiene, si es una cosa de, bueno, yo quiero que hoy los himnos sean agradables, guapachosos, o sea que eso funcione para que me suban el ánimo, o no, yo quiero que sean unos himnos solemnes, porque tengo una tristeza en el alma. Si usted vino pensando eso, está mal. Medite más bien, y es lo que le invito a mis hermanos. Si usted vino aquí meditando en qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que nosotros damos al Señor, esas son meditaciones internas de nuestra alma. Cómo hemos de cantar al Señor, con qué afectos vamos a presentarnos al Señor. Ahora, pero también hay acciones externas que tenemos que hacer, y tenemos varias de ellas que se pueden conformar a lo externo o al trabajo físico del cuerpo. Mire, hermanos, esta mañana usted se tuvo que levantar, ¿verdad, hermanos? ¿O hay alguien que está acostado todavía, hermano? Usted esta mañana se tuvo que levantar. Y eso ya empezó a implicar esfuerzos. No va a decir que usted se quitó las cobijas con unas ganas de levantarse. No es que tenga unas ganas de levantarme, muy seguramente que eso no pasó. Y ahí empezó el trabajo, empezó con ir al baño, acicalarse, el desayuno, todas las cosas, corre para allí, corre para acá. ¿No es así, hermanos? Trabajo físico. Pero también, hermanos, hay trabajos físicos que se hacen a través de la oración, de leer la Escritura, trabajos físicos como este, hermano, de predicar las Sagradas Escrituras. Mateo 12, el que leímos al inicio, dice 12, 5 al 6, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Fíjense, hermano, los maestros de la ley habían corrompido muchos mandamientos al interpretarlos con demasiada laxitud. No le entendían el espíritu al mandamiento. Pero en lo concerniente al cuarto mandamiento se habían ido al otro extremo, interpretándolo con excesivo rigor. Por eso, lo que aquí el Señor quiere poner, quiere destacar, quiere que nosotros entendamos, son las cosas lícitas de las obras de devoción en este día. Hermanos, es costumbre sentar jurisprudencia o legislar con base a los actos concretos. Y en esta forma nuestro Señor Jesucristo da correcta interpretación de la ley divina sobre la piedad de este día. En este caso que menciona nuestro texto, es el ejemplo que el Señor usa. ¿Ustedes no saben que los sacerdotes profanan el día del Señor y son sin culpa? Si hubiera quitado eso y son sin culpa, ¿cómo hubieran quedado los sacerdotes, hermano? Culpables de profanar el día del Señor. ¿Y por qué culpables de profanar el día del Señor? ¿Sabe, hermanos? Porque en este día estos hombres de Dios tenían que trabajar demasiado.
Pónganle cuidado, hermanos. Yo no sé si usted crea que tomar un animal que traían para el sacrificio, tomarlo, degollarlo, atarlo, degollarlo, ponerlo ahí, era algo sencillo. Si al Señor, por sanar a un hombre que tenía la mano seca, un ejemplo que se viene a mi cabeza, nada más con que este hombre extendiera su mano, ya lo tildaban de trabajo. Imagínense ustedes a los sacerdotes agarrando un animal de estos, que entre otras se dejaban agarrar fácil, yo creo, ¿cierto? El esfuerzo que implicaba atarlo, ponerlo para matarlo, todo esto, hermano. Ahora, una vez muerto el animal, despellejarlo, dividiéndolo, hirviendo esa carne, quemando los sacrificios en el templo, trabajos que si no hubieran sido instituidos por Dios como parte de la adoración a Él, hubieran sido tildados con toda tranquilidad como profanaciones del día del Señor. ¿Pero por qué sin culpa, hermanos? Ya les acabo de decir por qué sin culpa. Porque Dios había dicho que ese era el trabajo que ellos deberían hacer justamente ese día. Ellos no podían el día sábado agarrar sus animales, matarlos, despellejar, hervir, porque no era dado para ese día. Ellos no podían anticipar ese trabajo, tenían que hacerlo ahí mismo, en el día del Señor, en el día de reposo. Ahora, en nuestro caso, hermanos, nosotros debemos mirar muy bien estos asuntos. En este día, principalmente en la iglesia, ¿quiénes son los que más trabajan en esta iglesia, hermanos? Los pastores. Al igual, porque hay que involucrarnos con todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer trabajos espirituales, tenemos que hacer trabajos físicos. O díganme si esto es fácil, hermano. Díganme si esto es fácil. Hermanos, tenemos que trabajar. Es un trabajo que tenemos que realizar. Es un trabajo manual. Es un trabajo que dista de ser aquel que profana el día del Señor. ¿Esto qué nos está señalando, hermanos? Que hay cosas que la devoción demanda y que tenemos que hacer esfuerzos físicos, mentales para trabajar en este día. Imagínense ustedes entonces, si como pastores, si quienes predican la Escritura, nos sentáramos ahí también, ¿qué pasaría aquí? ¿A qué venimos? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos predica? ¿A qué vendríamos? No tiene que haber alguien quien trabaje. Alguna vez, perteneciendo a un concilio, algunos pastores reclamaban en ese concilio que el día del Señor se le pagara triple. Consideraban esto un trabajo empresarial. Hermanos, yo quisiera que le preguntaran al pastor Jorge, si no quieren preguntarme a mí, tranquilo, pero pregúntenle a él, ¿cuántos días a la semana trabaja? Y nosotros hemos dicho, entre comillas, el lunes es nuestro día de descanso. Sí, cómo no. A veces nos tenemos que sentar el mismo lunes a trabajar, a hacer nuestra tarea de predicar, a hacer nuestra tarea de mirar qué es lo que hay que hacer aquí y allá. Pero miren, hermanos, aquí lo que nosotros estamos destacando es nuestro trabajo. Y este trabajo es a cualquier hora nos llaman, a cualquier hora llega un mensaje, hay que orar, mire qué pasó, vea que estos asuntos están. Es descanso para muchos, para nosotros no lo es. Y este día más que cualquier cosa. Así que, hermanos, esto es lo que nos señala el día. Estas son las labores que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque en este día, de lo que se trata, en este día, la obligación que nosotros como pastores tenemos es en incentivar, es en
promover la santidad de los hermanos y no impedir lo que el hermano quisiera venir a aprender. No se trata de eso, es de ayudar, mirar cómo le solucionamos este asunto. Por lo tanto, este trabajo que nosotros hacemos no es una deshonra al día santo y jamás se debe interpretar como una profanación formal, como si lo que estamos haciendo es algo ilícito. Es justamente, es lo que Dios ha señalado, es lo que Dios ha ordenado y debe realizarse hoy con la observancia más estricta del día del Señor. Además, hermanos, es bueno notar que nuestro corazón en este día deben estar alejados de todas las labores, y esto va con ustedes, hermanos, que semanalmente debemos cumplir con las que Dios nos ha bendecido, dejarlas a un lado, hermano, no estamos diciendo olvídelas, sino déjelas a un lado. Ponga ese bulto allá y ahora hagamos las obras de devoción ordenadas que debemos ejecutar como el privilegio más maravilloso que Dios nos ha concedido, y son benéficas para nuestra alma, para el alma de los nuestros, para el alma de quienes nos acompañan en este peregrinaje. Esto no solo es lícito, sino que es agradable a Dios. En segundo lugar, las obras de necesidad. Fíjense, hermanos, Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al vindicar el Señor Jesucristo la conducta de sus apóstoles que arrancaban espigas en el día de reposo, el Señor Jesucristo mostró con esto que en este día son lícitas las obras de necesidad. Si observamos lo que hicieron los discípulos del Señor, que lo acompañaban en todas sus travesías, en un día de reposo justamente, pasaban por un sendero entre los sembrados y tenían hambre. La providencia dispuso que pasaran por allí para encontrar alivio a su hambre. Dios quiere y Dios tiene muchos medios para proveer para los suyos cuando están en necesidad. Así que al pasar por entre esos sembrados, comenzaron a arrancar espigas, lo cual estaba permitido por la ley. No fue que entraron a asaltar un campo de alguien, la propiedad de alguien, sino que era permitido que eso pasara. ¿Sabe qué? Les permitían que pasaran por esos sembrados, tomaran para comer, pero no cortaran para llevar, sino lo que pudieran comer. Eso era lo que se permitía. Así que dice Deuteronomio 23:25, para aclarar lo que dice la ley: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Esto para mostrar que este pueblo, el pueblo del Señor, era muy generoso con el prójimo para ayudarle en su necesidad, y no insistían en el derecho de la propiedad privada cuando se trataba de cantidades insignificantes. O sea, en medio de toneladas de trigo que podía haber, tomar unos manojos, ¿acaso cuánto era eso? Les podían dar todo el permiso con tal que salieran del apuro. Aquello que estaba haciendo el Señor con sus discípulos era realmente una escasa provisión, pero había una necesidad en el momento. Pero los fariseos, ustedes saben, los fariseos estaban mirando el asunto, y cuando se dieron cuenta del asunto, eso les causó molestia. Ellos no consintieron que comieran en paz, les amargaron el puñadito que se comieron, porque enseguida le recriminaron que eso lo estaban haciendo en el día de reposo, no solo de arrancarlas, sino de restregarlas con la mano. Qué problemáticos que eran estos señores, pues según para ellos ese era un trabajo. Así que el Señor Jesucristo sale en defensa de sus discípulos y les recuerda a los fariseos:
Oiga, ¿ustedes no se acuerdan lo que hizo David cuando tuvieron hambre? Él y sus soldados, ¿se acuerdan lo que hicieron? Comieron el pan de la proposición reservada únicamente para los sacerdotes. ¿Qué cualificó a David para comerse esos panes? No era la dignidad de rey. Lo que llevó a David allí fue la necesidad de satisfacer su hambre como un simple mortal. Amados, ¿no hemos tenido hambre? Algunos me dirán, ya la tenemos. Hermanos, ¿sabe uno que cuando viene el hambre, cuando hay realmente hambre, que pasa un día que usted no come, que viene otro que no hay, el hambre acosa y la necesidad es brava, hay que satisfacer esto. Es un caso de urgencia. La necesidad de comer en ese momento es una necesidad lícita, que no es en otro tiempo. Por ejemplo, yo ahorita pensaría, hermano, ¿acaso usted puede sacar su sándwich y sacarlo ahí y comérselo porque tiene necesidad de hambre? No, hermano, no es lícito, aguante. Espérese, hermano, este no es el tiempo. De tal manera, hermano, que con esto, que con satisfacer la necesidad, no se cause deshonor a Dios y no se profane en este día. Hermanos, pero lo que sí es imprudente es que en este día nosotros estemos mirando nuestras cuentas, de ponernos al día con nuestras cuentas, que en este día tengamos en nuestro corazón es el deseo de ir a aquellas invitaciones que nos extendieron del cumpleaños, en fin, no tenemos ni por qué aceptarlas, no tenemos ni siquiera que hacer viajes que no se necesitan, no tenemos tampoco que acudir a negocios mundanos, ni para comprar, ni para vender. Y en esto me he dado cuenta la falla, la profanación de muchos aquí. Tienen ganas de un tinto, no tienen inconveniente en ir a comprar un tinto. Ustedes dicen, es un tinto. ¿Era tan necesario, hermano? ¿Se estaba muriendo por eso? Aquí hay algunos hermanos que gracias a ellos traen el botellón de agua. Satisfágase con el agua, hermano. Pero ¿qué necesidad hay de ir allí? Ahora no hay que ir a comprar la colombina para el niño, que el pancito para mí, que etcétera, hermano. Hoy es necesario hacer eso. Hoy. Ni que se diga, porque ayer por hacer una cosa y otra se les olvidó hacer el almuerzo para traerlo y comer hoy aquí. No, deben ir a comprarlo. Deben ir a negociar. Esto es profanar el día, hermano. Este no es el día ni para dedicarse a leer el periódico, ni para ver las noticias, mucho menos las películas de turno. No hay que leer, no hay que estar pendientes de qué pasó con la política, ni de los chismes ociosos, cuando todas estas cosas nos alejan de la piedad. Hermanos, esas no son obras de necesidad. Lo que el Señor nos lleva a entender es que las obras de la necesidad que se deben suplir son aquellas en las cuales no se puede subsistir o no subsistir bien. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Hay asuntos de necesidad, hermanos, que es imperativo realizarlas. Por ejemplo, muy seguramente usted hoy se levantó. Bueno, las amas de casa se levantaron hoy y completaron la jornada de preparación de alimentos para el día de hoy. ¿Sí o no es así? O dijeron, no, hoy no es día de trabajar, hoy decretamos ayuno. Hermano, no. Hicieron su trabajo.
terminaron de hacer los alimentos. Hoy usted se vistió, por lo que veo, es importante. Hoy se aseó, es importante. Hoy muchos de nosotros tuvimos que tomar transporte, otros tuvieron la bondad de traernos, en fin, hermano, pero hubo que salir, hubo que ocupar personas. Así que, hermano, y si usted de para acá, quienes tienen vehículo, si usted de para acá, al venir para la iglesia, se le hubiera varado el vehículo, ¿qué hace, hermano? ¿Lo deja ahí botado y vuelvo a las 8 de la noche por usted? No. ¿Sabe qué haría usted? Venga, hermano, ¿cómo solucionamos este problema? Manda unos en bus, trata de arreglar su carro, busca la manera de arreglarlo. Otra cosa es que a usted se le olvidó tanquearlo ayer. Y justamente cuando venía para la iglesia, se apagó. Mira, gasolina no. Hay que comprar gasolina, una obra de necesidad. Sí, cómo no. ¿Está seguro? ¿Sabe que ni la ley se la pasa, hermano? La ley le dice, ¿de qué está varado? ¿De gasolina? Ah, ¿sabe qué hace eso? Le escriben un regalito, le dan un bono y se le llevan su carro para que lo reclame. Hermano, ¿y por qué si con la autoridad tenemos cuidado, por qué no con el día del Señor? Hermanos amados, los señores judíos eran tan terribles para cumplir esto, eran tan puntillosos en esto, hermanos, que ellos veían que si había un incendio, que si algo se estaba quemando, no era lícito llevar agua para apagar. No era lícito. Si había un enfermo, no era lícito darle medicinas ese día. No era lícito. Todo eso es trabajo. Hermanos, hay obras de necesidad que nosotros debemos saber cuáles son. Y no nos pongamos aquí, hermano, a decir, a justificar obras de necesidad donde no las hay. No es que yo necesito ir a trabajar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hermano, yo necesito ir a esa fiesta porque si no mi familia me deshereda, ¿verdad? Chévere, hermano, que eso pasara. ¿Le van a quitar la herencia por no ir hoy? Pues que me la quiten, hermano. ¿Qué podemos hacer? Llore, pero hermano, sepa que no debe asistir a esas cosas. Y tercero, las obras de caridad o de misericordia. Este es otro tipo de obras que pueden hacerse el día del Señor y son esas obras de caridad y misericordia. La razón de este día o por la que el Señor dio para este día, para instituirlo, es como memorial de la misericordia de Dios hacia nosotros. Es un día especial para ser caritativos, misericordiosos hacia nuestro prójimo. Aún el mismo Señor señaló que deberían ser caritativos los hombres con los animales. Bueno, es que voy a hablar de eso, sí, a mí me preocupa, hermano. Porque ya hay algunos aquí que tienen hijos peludos. Cuando van en contra de lo que el Señor hizo, ¡ay! Se desviven por sus peludos. Ese no es el orden de Dios. Pero bueno, de eso dejemos para otro día. Pero aquí, hermanos, lo que el Señor está diciendo, no solamente con los seres humanos, sino también con los animales. Había que ser misericordiosos. Mateo 12:11, el Señor les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Y también en Lucas 13:15, dijo el Señor, entonces les dijo al fariseo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Será la manera de mostrar obras de misericordia, no importando quiénes la requieren. El Señor Jesucristo con esto quiso llamar fuertemente la atención a los fariseos
que demandaban que en este día no se hiciera ningún tipo de obra que quebrantara el día de reposo. En este sentido, los judíos eran bien puntillosos con esto, como ya lo dije antes. En Juan 7:23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Quiero decir con esto, hermanos, que en la ley se decía que a los hombres se les debía circuncidar en el día de reposo. Y entonces eso no era trabajo. Pero sanar a uno, como sanó el Señor, sí era trabajo. O sea, para ellos era difícil mirar esto. Hermanos, nuestro prójimo necesita ayuda, porque nuestro prójimo sufre males, nuestro prójimo sufre aflicciones, y estas son cosas que un cuerpo necesita ayuda, necesita misericordia. Hermanos, Dios dice que nosotros este día tengamos obras de misericordia, y tengamos obras de misericordia con las almas de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. ¿Y cómo se hacen obras de misericordia con las almas de nuestro prójimo? A ver, hermanos, instruyéndolos, aconsejándolos, exhortándolos, reprendiéndolos, consolándolos, orando por ellos. Ay, hermano, si usted nos ve que nos le acercamos a su vida y de pronto hay que llamarle la atención, no vaya a decir, oye, hermano, pero le faltó misericordia en este día. No, hermanos, que la manera de hacerlo es así. El Señor nos ordena que lo hagamos así. Hermanos amados, nosotros, inclusive, dice la Escritura, si hay algo que ha hecho nuestros hermanos, si nos han ofendido, hay que perdonarlos libremente. Obras de misericordia. Esta es una obra de caridad muy apropiada para el día santo, una obra aceptable para Dios y la mejor manera de santificarlo. Hermano, Dios sabe. Dios reprendió de una manera severa a los fariseos que le hablaban, que murmuraban contra él cuando le decían que era un violador del día de reposo. Ahora, hermano, concluyamos este asunto acá con tres cosas muy pequeñas. Hermanos, si hablamos de la profanación del día del Señor de manera pública, nos estamos refiriendo a las prácticas públicas y descaradas que vemos hoy, día domingo, en nuestro entorno. Fíjense nomás, sin ir tan lejos, aquí abajo. Sin ir tan lejos, aquí abajo. ¿Qué vemos aquí abajo, hermano? Un lugar abierto para que la gente venga a comprar y ellos vender. Vemos tiendas abiertas donde venden abrigos, zapatos, obras de necesidad, obras de misericordia, obras de devoción. Si eso cualifica, muy bien. Hermanos, en este día se compra y se vende de todo. Se va a los paseos, se va al cine, se va a los centros comerciales, se va a los lugares de diversión pública. Hermanos, se va a ver televisión, se va a hacer la siesta, se va a hacer tantas cosas, hermanos, que no es lícito hacer este día. Estamos ignorando y no estamos considerando la autoridad de Dios. En segundo lugar, no son ningunas obras de necesidad, ni de misericordia, ni de devoción. No hay ni la más mínima semejanza entre ellas en cualquiera de estas cosas que el Señor explica que son lícitas en el día del Señor. Sanar a una persona, ayudar a nuestro prójimo, en el caso sacar un buey del hoyo, eso es una cosa. Pero salir de paseo, de compras, así sea la más pequeña, ir a conciertos, recreaciones, etcétera, es completamente distinta. La diferencia es tan grande como la luz y las tinieblas.
Y en tercer lugar, esas maneras de pasar el domingo nunca otorgaron bien moral o espiritual en cualquier lugar en donde se hayan practicado. ¿Por qué razón? Porque éstas infligen daño cruel en las almas de multitud de personas. Pues en todas estas cosas se está ocupando, escuche hermano, se está ocupando a las personas en sus diversos empleos. Pregunta, ¿es que no tienen esas desgraciadas personas almas inmortales para que usted colabore en que deba estar esclava de un trabajo? Hermano, piense eso. ¿No necesitan todos un día de descanso, tanto como todos los demás? Termino, hermanos. Tal día del Señor no es de verdadera misericordia para nadie y es un verdadero sacrificio para algunos. Oremos al Señor para que nos ayude a entender cómo vivir el día en santificación y santidad.